tenían el ultrasonido que los observaba y ellos mandaban otro misil y destruían el peligro, ¿no? Ahí empieza el ultrasonido. Luego ya se convierte en una de estos equipos antiguos que hacían ultrasonido. En aquel momento solo se utilizaba el modo A, más no el modo B. Entonces lo que básicamente buscaban era el movimiento, era algunos rasgos de lesión, pero actualmente ya no usamos el modo A, todo es el modo B, el modo bright, o sea, de colores, es la escala de grises. Para eso tenemos que tener en cuenta que nuestro elemento de trabajo es el ecógrafo. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que el ecógrafo como tal ha pasado por varias generaciones, pero todas tienen un generador, tienen los transductores, tienen un convertidor analógico y digital, una memoria gráfica, el monitor y los cuadros de mando. Claro que cada uno de estos ha ido mejorando, pero todos tienen lo mismo, desde el más básico, desde el más antiguo hasta el ultramoderno. Todos tienen lo mismo. Lo único que ha cambiado, repito, es la generación de cada uno de ellos, sobre todo en lo que se refiere al convertidor analógico digital y a la memoria gráfica. Bueno, los monitores ya sabemos que han ido mejorando desde los más básicos hasta los actuales que tienen HD. Cuando hablamos del ecógrafo, ¿qué es el generador? Es el que va a dar la luz eléctrica, que da la corriente eléctrica. El transductor sabemos que es el elemento donde se encuentran los cristales, donde está el famoso sistema piezoeléctrico, donde vamos a emitir vamos a producir la vibración de estos cristales y van a luego a emitirse como ondas de sonido y lógicamente también tienen la capacidad de recepcionar para luego en el equipo computador convertirlo ya en un haz de escala de grises, es en imágenes. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? El convertidor analógico digital, que no es más que la conversión de esta información binaria en imágenes. Cuando hablamos de la memoria gráfica, es la que se encarga de ver en escala de grises, 256 escalas de lo que viene a ser la coloración. Lógicamente no hay colores, solamente es en escala de grises. El monitor es el que va a mostrarnos la imagen en tiempo real y el registro gráfico es donde vamos a poder imprimir la imagen. Antes se usaba el sistema de la famosa impresora por calor que emitía pues unas imágenes. Ahora también se usa, pero lo más moderno es usarlo por vía imágenes web, o sea, las imágenes quedan impresas y esto, mejor dicho, quedan grabadas en el sistema y posteriormente son pasadas hacia el sistema de emisión y eso pasa directamente al convertidor. O sea, ya no necesitamos una impresora, sino más bien necesitamos un buen computador y luego pasársela al sistema. A algunos les gusta revisarla por el WhatsApp, otros por el correo, ya los están imprimiendo como antes. Los equipos han pasado desde los más básicos y portátiles, más complejos o estacionarios, o a los super portátiles, que son estos que están acá. Dentro de mi experiencia, yo les voy a decir algo. Yo alguna vez tuve una mala experiencia con las ecografías. Me enviaron a hacer una ecografía a un futbolista. Miren, estamos hablando de hace unos 10 años atrás. Yo en aquel momento tenía mi ecógrafo muy básico. Me fui a hacer la ecografía. Lastimosamente el equipo no estaba al nivel que yo pensaba. Tuve que sacar todos mis conocimientos semiológicos porque gracias a Dios hice una muy buena semiología, sobre todo lo que me interesaba, que era traumato. Y bueno, le saqué el diagnóstico por semiología, más no por imágenes. Entonces, ahí me di cuenta que el equipo no es básico, es indispensable para que ustedes no cometan errores. También me pasó alguna vez que fui con un ecógrafo básico a hacer una ecografía a un domicilio de una persona muy conocida y también tuve problemas. Entonces, he optado por contar con equipos de alta gama porque para la
la necesidad es indispensable. Lógicamente, para empezar, ojo lo que voy a decir, para empezar el equipo básico sí sirve, pero ya cuando ustedes tienen cierto bagaje, no nos podemos dar el lujo de fallar. Si no te conocen, bueno, por último no te vuelven a llamar y ya está, ¿no? Pero cuando ya eres algo conocido, el problema es que ya comienzan a ver los comentarios y a nosotros no nos conviene. Por eso que yo les sugiero, inicien con un equipo básico, con este super portátil no, por favor, no lo hagan, porque se van a complicar la vida. Utilicen tal vez estos, que son los más básicos. Si queremos hablar de marcas, tenemos los Mindra y los Chizón, tenemos básicos para empezar. Luego que ustedes empezaron su carrera de ecografía, ya tienen que pasar a un equipo más grande, porque ya los diagnósticos, mejor dicho, la ayuda diagnóstica cada vez es más exigente y no nos podemos dar el lujo de fallar acá. Entonces, el ecógrafo no puede ser un tropiezo, tiene que ser un apoyo para nosotros. Entonces, empezamos acá, sí, claro, todos hemos empezado en equipos básicos. Un equipo de esos debe estar por los 6,000 o 7,000. Yanubi, ¿qué tienen de malo los super portátiles? Que no te van a dar la resolución que te va a dar un equipo grande, ¿no? O sea, si por ejemplo quieres ver un pólipo en el super portátil, no lo vas a ver. Ya yo he visto, hemos probado con algunos portátiles, super portátiles, esos chiquititos, en un paciente que tenía pólipos y no vimos, simplemente no lo vimos. Cuando lo pasé al equipo grande sí se vio, entonces no podemos complicarnos con eso, ¿no? O sea, claro, si queremos ver un EcoFast, sí, para los usiólogos es básico, porque lo único que estamos buscando es líquido en los determinados espacios, pero ya cuando queremos ver algo muy exquisito, algo muy, con mucha resolución, no sirve. O sea, así de claro. Todo equipo tiene su área de mando, que es esta, todos lo conocemos, donde las teclas principales son el patient, o sea, el paciente nuevo, y el probe, que es para cambiar la sonda dependiendo de lo que necesitamos. También tenemos en esta zona el mando de la escala de grises, cómo mejorar la escala de grises en cuanto a lo que es la resolución por espacios. También tenemos el área de frisado, la profundidad, el brillo, la ganancia, la frecuencia. Ojo, la frecuencia es importantísima. Si vamos a hacer músculo esquelético, debemos de tratar de ubicar unos megahertz adecuados. Por ejemplo, si queremos ver muñeca, más de 15, más de 14, ideal 18 a 20. Si queremos ver de repente tobillo, con 12 estamos bien, 14 estamos bien. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro eso. Acá hablamos del botón de inicio del power. Ustedes dirán, claro, qué fácil es presionar el power y el equipo se enciende. No, no es tan fácil. Me tocó una vez que estuve en un centro donde primera vez que me llaman, un equipo también ultramoderno, y pueden creer que no encendí el equipo después de 20 minutos cuando tuve que revisar el equipo por completo y tenía dos switches. Uno que estaba en la parte posterior, hacia atrás, recién ahí pude encenderlo el equipo, y lógicamente tenía su power en la parte anterior donde están los mandos. Por eso es importante que tengamos claro dónde anotar. Eso también es importante, el paciente, los apellidos, no se olviden esto, la fecha y la hora. La fecha y la hora. Claro, sí nos ha pasado a muchos, sí es complicadísimo cuando no tienes claro que el equipo pueda tener dos, a veces tienen hasta 3 switches y a veces el UPS, que es un equipo adicional para evitar que el equipo se dañe, también es un problema porque si no lo sabemos encender, vamos a tener pues ese detalle para poder aprender, no es tan fácil, o sea, por eso hay que tomarle importancia a todos los detalles. Esto que yo les estoy mencionando acá creo que es muy importante. Colocar el apellido, el nombre, la fecha y sobre todo la hora. Porque cuando hablemos de músculo esquelético, por ejemplo, en mi caso vienen futbolistas que se han desgarrado y es importante saber cuál es el daño a las 2 de la tarde y cuál es el daño a las 10 de la noche. Puede cambiar porque este futbolista de repente se ha ido a bailar y su desgarro que era de 5 ahora está de 20.
Dicen, ¿qué pasó? Pero si le hicieron la primera ecografía a las 2 de la tarde, entonces tiene que consignarse la hora en el equipo. Si el equipo no tiene para consignar hora, colóquenla en el informe. Miren lo que estamos hablando. El informe tiene que consignar la hora de la atención. Ojo, el nombre completo, la edad y la hora, la fecha y la hora. Miren lo que estamos hablando, es importantísimo. Acá tenemos los botones de frisado, ese es el botón de almacenamiento y el botón de la impresión. Acá tenemos para almacenar. Estos son los botones de cuando ya se quiere hacer elastografía o se quiere hacer el 3D o el 4D para la obtención de los ejes. Este es el foco, la profundidad. Una cosa es foco y otra cosa es profundidad. Ojo, foco es una pequeña muesquita que tenemos acá que va a subir en los planos de la profundidad y va a focalizar, como dice su mismo nombre, va a focalizar la imagen. ¿Dónde se ve mejor? Arriba, al medio, abajo. Eso lo vamos a manejar con el foco. Y la profundidad es la capacidad que tiene el equipo de ingresar hacia la parte más interna del, en este caso, del abdomen o del músculo que necesitemos. Esta es la escala que le llaman la escala rápida de ubicación. Acá nosotros podemos mejorar si queremos ver más oscuro, más claro, en la parte superior, media o inferior del equipo. El modo A, que ya lo hemos conversado, ya no se usa, era un modo de trazo versus el tiempo. Básicamente se usaba para problemas cerebrales, ya no lo usamos en ninguna parte. El modo M, que es el modo de movimiento, que para lo que es, por ejemplo, latidos. Y el modo B, que es el modo gráfico, ¿no? Acá es el que estamos utilizando actualmente y hasta ahora sigue en vigencia el modo B. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta, doctores. Excelente. Entonces ya está claro que hemos avanzado en todo lo que es la parte técnica. Ya estamos en lo que es el Doppler. El Doppler básicamente lo que nos va a dar la información es del movimiento de la sangre. Es decir, la sangre viene o va. Los colores son indiferentes. Sabemos que esto nosotros lo podemos cambiar. Pero la idea es entender de un color que ya se ha estandarizado, azul y rojo, en un color va la sangre, o sea, se va hacia el corazón, y con el otro color, que puede ser el rojo, la sangre regresa del corazón y comienza su trajín. Entonces, es importante que tengamos claro ese detalle, ¿ok? ¿Qué es el Doppler espectral? El Doppler espectral nos va a dar una referencia en cuanto a lo que es el latido, en cuanto a lo que es el movimiento y, lógicamente, el índice de resistencia, que son datos adicionales a lo que viene a ser la parte del Doppler. En lo que es músculo esquelético, no vamos a usar el Doppler espectral, solamente el Doppler color, porque vamos a ver si la lesión tiene o no tiene vascularización,
si la lesión está o no está vascularizada o por ahí si hay algún proceso adicional que podría ser una tumoración que nos ha pasado también. Acá tenemos los tipos de transductores, ustedes ya lo conocen muy bien, el convexo, el lineal y el sectorial. ¿Alguno de ustedes ha utilizado ya el sectorial? Básicamente lo usamos para dos cosas, para ecocardiografía y para ecografía cerebral. La mayoría de los que hacemos ecografía cerebral lo hacemos con el sectorial. No se metan a hacer con otro ecógrafo porque realmente no se ve nada. Solamente con el sectorial. Para ver corazón es espectacular, pero para ver cerebro sirve, sí sirve, sí sirve. Ya sabemos el estudio, el transductor lineal, que es básicamente para observar todo lo que es partes blandas y músculo esquelético. Acá hay otro detalle. La mayoría de los médicos, la vez pasada tuve no una discusión, pero sí un cambio de palabras con una doctora que me dijo que ella iba a hacer ecografía de partes blandas. ¿Ok? Entonces se supone que una ecografía de partes blandas es una ecografía de tiroides, testículo o mamas, ¿no? Eso es partes blandas. Pero no, estaba haciendo una ecografía de hombro. Muchos confunden ecografía de partes blandas con ecografía musculoesquelética. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es ecografía musculoesquelética, no es partes blandas. Ojo, partes blandas, repito, es cuando hacemos, por ejemplo, la observación de un lipoma o cuando vemos por ahí una glándula tiroidea, las mamas, es otra cosa. Y el transductor para partes blandas normalmente es de menor kilohertz que el de músculo esquelético. Ojo con eso. Necesitamos mayor cantidad cuando hablamos de músculo esquelético porque necesitamos mejor resolución. Yo para ver la glándula tiroidea no necesito tener pues una resolución de 0.5. Para músculo esquelético sí. Sabemos que el transductor lineal, el convencional, tiene hasta 1 milímetro de resolución. Perfecto, tanto para mamas como para tiroides o testículo. Pero para ver ya músculo esquelético, a veces se necesita un poquito más. Básicamente es por eso, ¿no? Entonces ya sabemos que en el transductor tenemos el sistema piezoeléctrico, que es el que va a transformar la energía eléctrica en sonido y este sonido se va a convertir luego en recepción de imágenes. Los transductores ya sabemos que son de varios tipos. Para lo que a nosotros nos interesa es el transductor lineal, que tiene entre 65 y 512 cristales aproximadamente. Cuando hablamos de esto se utiliza sobre todo en la elastografía. La elastografía ya es un tema de utilización de los valores. Cuando nosotros hacemos ecografía, no le damos mucha importancia si es que la grasa tiene una densidad de 0,97 y la velocidad es de 1.4 milímetros por segundo. No le tomamos importancia. O que el músculo tiene 1.5 milímetros por segundo y su densidad es de 1 gramo por centímetro cuadrado. Esto sí lo valora la elastografía. Entonces, cuando hablamos de elastografía, vamos a tener valores. Es decir, qué tanto de dureza tiene ese órgano, qué tanto de dureza tiene esa lesión. Eso ya es digamos, un avance en lo que es la tecnología. Cuando hablamos del sistema piezoeléctrico es básicamente la sensación de amortiguación, sincronización y planificación, lógicamente con un sistema de amplificador o preamplificador si quieren. La resolución la vamos a ver en el detalle de los megahertz que tenga el transductor y lo podemos ver tanto en corte axial como lateral y en corte coronal. Acá estamos viendo, por ejemplo, que el axial tiene más o menos 5 milímetros de resolución. Ese es un tema muy importante que yo les mencioné hace un momento. Para lo que es partes blandas, con 1 es suficiente. ¿Ok? Cuando hablamos de las características, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Hasta acá todo bien, doctores? ¿Estamos bien? Perfecto. Cuando hablamos entonces de lo que es ecografía, tenemos que tener claro
que estamos frente a un espectro que tiene una longitud de onda, tiene una amplitud y tiene una frecuencia. Esa es la característica de la onda de sonido, por eso se llama onda de sonido. Longitud de onda, amplitud y frecuencia, es decir, qué tanto se eleva esta onda, qué tanto se amplifica la onda y qué tan larga es la onda en un tiempo adecuado. La frecuencia determina la fuente emisora del sonido en el cual está viajando. En medicina estamos hablando de una frecuencia alta de 8 a 12, intermedia de 6 a 10 y baja de 2.5. Para hacer anestesia regional de 3 a 15 es suficiente. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen, la misma imagen vista a 10 MHz, a 15 MHz y a 18 MHz. A ver, doctores, ¿le ven la diferencia? ¿Hay diferencia entre uno u otro megahertz a cantidad de megahertz? Pues lo mismo. Claro, lógicamente, así es, tienen razón. Es más nítido en el de 18, pero ya en el de 15 se ve bien, ¿ven? Desde 15 ya podemos ver bien. Lógicamente se ve mucho mayor detalle en el de 18, pero yo creo que con el de 15 podemos trabajar de manera adecuada. Pero esto es de repente un músculo a nivel posterior, eso me parece que es glúteo, pero si queremos ver, por ejemplo, músculos de la mano o de los dedos, creo que vamos a necesitar un poquito más de 18. Ahora está de moda el de 22 o de 24, que es como un palito de golf, para todo lo que es reumatología. Bueno, parte de... Sabemos que la frecuencia es el número de ciclos o de cambios de presión que ocurren en un segundo. Estamos hablando de ciclos por segundo o hertz, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos que valorar es qué tanta frecuencia tiene nuestro equipo. Va desde 2 hasta 28. En lo que es ecografía, la frecuencia va de 2 a 28 MHz. Experimentalmente se utiliza 50 MHz, pero no ha llegado. Yo lo máximo que he visto, no en el Perú, lo he visto en Argentina, es de 24 MHz. Es como un palito de golf. Aquí en el Perú todavía no he visto ni uno. Esto es en cuanto a la frecuencia, un cuadrito de entendimiento de lo que es frecuencia. Esto básicamente es para... Control Eduardo. Esto básicamente es para lo que es, digamos, son estudios experimentales. Todavía no se ha manejado. Lo que están viendo acá, por ejemplo, es ver piel, ver uñas con este de 50 MHz. Con el de 20, repito, es básicamente para ver músculo esquelético dentro del área de la reumatología. Esto es experimental todavía, ven. No hay mucha referencia, solamente se sabe que es para ver, por ejemplo, piel y uñas de manera directa. El ojo, no, para lo que es ojo es otro tipo de transductor, es otro tipo de frecuencia. No llega a los 50, para ojo estamos hablando que está en el rango de lo que es partes blandas, ¿no? Nosotros los radiólogos no hacemos ecografía de ojo, tampoco estamos haciendo ecografía de corazón. Eso ya son, digamos, elementos o son áreas que son manejadas por cada especialidad. Los radiólogos no lo estamos viendo y sugiero
no entrar en temas tan complejos, ¿no? Inclusive ahora se está haciendo ecografía de dientes, bueno, de la zona dental, para ver si hay abscesos, para ver si hay colecciones o para ver si la caries ha llegado hasta el hueso. He visto también que se está haciendo en el área odontológica. Bueno, cada área es libre de utilizar la tecnología a su favor, ¿no? Lo cual me parece muy bien. En cuanto, no sé si hay otra pregunta. Alcides me pregunta si hay diferencia, más claridad en el... Claro, o sea, básicamente si tenemos mayor cantidad de megahertz, vamos a disminuir la profundidad de la imagen, pero vamos a mejorar la resolución. Ese es básicamente el entendimiento de lo que es megahertz, ¿no? A mayor megahertz, menor profundidad, mayor detalle. Así de simple, mayor resolución si quieren. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Muy bien. Cuando hablamos de la interacción con los tejidos, tenemos que cada tejido puede absorber el sonido, puede reflejar el sonido o lo puede refractar el sonido. Entonces, de acuerdo a estas tres características, vamos a hablar de que tenemos imágenes de tipo anecogénicas, de tipo hipoecogénicas o de tipo hiperecogénicas. Cuando hablamos de la reflexión, por ejemplo, es el rebote, simplemente. El rebote del sonido llega al espacio y rebota. Perfecto, reflexión. Cuando hablamos de lo que es reflexión intensa, por ejemplo, es la imagen hiperecogénica. Reflexión débil es el hipoecogénico y cuando no hay reflexión es el famoso anecogénico. Entonces acá queda bien claro y en eso sí quiero tomar un poco de tiempo. Existen tres ecogenicidades, no existen más, son solamente tres. La anecogénica, la hipoecogénica y la hiperecogénica, que se divide en dos, la que tiene sombra y la que no tiene sombra. Entonces creo que es importante que lo tengamos que manejar de manera específica y manejar la situación directa. Si nosotros estamos hablando de lo que es isoecogénico, no es un tipo de ecogenicidad. La isoecogenicidad es la comparación de dos ecogenicidades. Pueden ser similares o no, por eso son similares isoecogénicas. No es un tipo de ecogenicidad. Ojo con ese detalle. ¿Ok? Entonces, que quede claro. Anecogénico, imagen negra, líquido. Hipoecogénica, la imagen gris o la escala de grises si quieren, y esta es una imagen sólida blanda. La imagen hiperecogénica de dos tipos, con sombra y sin sombra. Sin sombra, imagen sólida blanda. Imagen con sombra, imagen sólida dura, que deja lógicamente la sombra acústica, ¿no? La profundidad está relacionada con la frecuencia, y hemos hablado. Se dice que un transductor
convexo tiene más o menos una profundidad de 10 a 15 centímetros. Un transductor lineal tiene más o menos una profundidad de 5 centímetros. Acá tenemos la imagen en profundidades, dependiendo de lo que ustedes necesiten observar, ¿no? A mayor acercamiento, menor acercamiento. Lógicamente, si queremos ver a menor acercamiento, será para ver si hay una lesión a mayor profundidad. El foco es la capacidad de distinguir dos objetos que están al lado del otro y perpendicular al haz. O sea, el foco básicamente es para determinar si esto está cercano o si se ven bien, porque acá estoy dándole la mejor visualización de la zona por la ecografía, por el foco en este caso, ¿no? Acá tenemos que pueden haber 1, 2, 3, 4, hasta 5 focos. Lo ideal es usar 1 o 2 como máximo y localizarla en la zona de interés. A eso le llaman la zona de interés para mejorar el foco. Vamos a hablar de los artefactos. Tenemos artefactos desde los artefactos de resolución, que pueden ser axial y lateral, artefactos de atenuación, que puede ser la sombra acústica, sombras por refracción o realce acústico, y los artefactos vienen las reverberancias, la cola de cometa y la imagen en espejo. Cuando hablamos de artefactos, son anomalías que aparecen en la imagen y que alteran o falsean la realidad, pudiendo inducir a error. Todas las modalidades de imagen tienen artefactos en determinados sistemas. En radiografías, en todo hay a veces artefactos que pueden causarnos problemas, repito. Algunos le llaman algunos artefactos que son positivos, como la sombra, el refuerzo o la cola de cometa, algunos que son negativos como la refracción, la reverberación y la famosa imagen anisotrópica. Y lógicamente lo que no es bueno o es feo, por decirlo de una manera, es el artefacto de movimiento o ruido eléctrico. Eso es lo que tenemos que tener claro. Son artefactos, son elementos que aparecen y desaparecen de acuerdo al transductor, a la posición del transductor o a la experiencia del ecografista. Por ejemplo, acá tenemos la reverberación, acá tenemos la cola de cometa, la imagen en espejo. Miren, pareciera que hubieran dos lesiones y es imagen en espejo. Quien no lo conoce, como ya alguna vez he visto, han puesto doble lesión y eso simplemente desaparece cuando ustedes mejoran la posición del paciente. Acá tenemos el refuerzo acústico propio de lo que es la imagen anecogénica, la sombra acústica y la famosa anisotropía, que no es más que la observación en 90 grados o fuera de los 90 grados. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que tener claro para evitar el error. Repito, si ustedes colocan el transductor en 90 grados, vamos a tener una imagen específica. Si nosotros ponemos la imagen en menos de 90 grados, probablemente aparezca la anisotropía. Entonces, ahí es importante que nosotros observemos de manera real y eficiente la ecografía. ¿Qué significa eficiente? Que coloquemos el transductor adecuadamente para tener la posibilidad, primero, de observar bien y segundo, de no cometer errores. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Todo está claro? ¿Sí? Todos lo tienen claro, porque es importante entender esto bien para luego no cometer errores. La mayoría de los errores es por desconocimiento, no es porque querramos hacerle daño a alguien, básicamente es porque de repente no conocemos bien alguna de las estructuras. Como cuando fui a un congreso de ¿qué le llamamos? Ecografía transesofágica, y me di cuenta que los colegas de gastro pues desconocen totalmente el tema de la ecografía como propiedades físicas y hablaban de imagen hipoecogénica cuando era ecogénica, no sabían la diferencia entre sombra y refuerzo, etcétera, etcétera. No sé si todos están bien con el audio.
Sí, nadie más tiene problemas con el audio. ¿Todos están bien? ¿Todos estamos bien con el audio? Entonces estamos bien con el audio. Continuamos. Perfecto, avanzamos. Las reverberaciones es cuando el haz de sonido incide sobre una interfase que separa dos medios diferentes y eso se va a ver como una impedancia, como un movimiento, ¿no? Esa es la famosa reverberación. El refuerzo acústico, básicamente cuando tenemos una imagen líquida, vamos a ver por debajo de ella esta sensación de imagen hiperecogénica blanca como una especie de mancha, por decirlo así. Es un medio de interfase. La sombra acústica básicamente es la falta de emisión o de retorno del sonido, mejor dicho, el retorno del sonido, la falta de emisión del mismo, y se ve como una imagen absolutamente negra, o sea, no se ve nada por debajo de lo que es la sombra acústica. En la cola de cometa básicamente es una reverberación igual que la anterior por interfase también entre zonas ecogénicas o muy ecogénicas a través del espacio. La imagen en espejo es una interfaz ecogénica delante de otra imagen curva, ojo, sobre todo en imágenes curvas, y se va a ver esta aparente imagen similar en una zona diferente, normalmente luego de una interfaz hiperecogénica. El ángulo crítico es el artefacto que presenta cuando se evalúa una estructura con superficies muy curvas. Ojo, cuando estamos viendo una imagen muy curva, como por ejemplo los tendones que se ven en esa imagen, se ve una sombra acústica en los bordes de la estructura. O sea, en las partes laterales vamos a ver como pequeñas sombras. Y eso es básicamente la imagen del ángulo crítico, que es básicamente, repito, por una imagen totalmente redondeada. La anisotropía, esto es importante que sí lo entendamos bien. Cuando nosotros colocamos el transductor en 90 grados, lo que vamos a observar es básicamente la imagen directa de la estructura. Lógicamente, si tenemos una estructura lineal, pero si la estructura es curveada, tiene curvas, tiene angulaciones, esa falta de observación en 90 grados la vamos a ver como anisotropía. Eso se ve mucho en lo que es hombro. El hombro, por la forma curva, nos va a dar esta sensación de que estamos observando o no una imagen. La anisotropía nos podría de repente hacer parecer que es una lesión, pero si nosotros cambiamos el ángulo y ponemos esa lesión en 90 grados, tendría que desaparecer. Por ejemplo, esta imagen, acá tenemos la imagen curva, acá se ve hiperecogénica. Estos son son lineamientos, imágenes hiperecogénicas lineales que pertenecen a un tendón y cuando llegamos a la curva desaparecen. Esto es anisotropía. Es decir, la falta de observación de la imagen en 90 grados por este efecto de falta de visualización, ¿no? Que podría hacernos confundir con un desgarro.
Para eso ustedes lo que hacen es cambiar el transductor, cambiar el transductor, no, cambiar la posición del transductor, colocar la zona que nos parece anisotrópica en 90 grados y determinamos si hay o no hay ese famoso desgarro, que se puede dar en cualquier tendón, sobre todo en los del hombro, en este caso es el supraespinoso, igual que los anteriores. Vamos a hablar de la orientación del transductor. El transductor, según su guía, según su referencia, que puede ser una luz o una ranura, nos va a decir si estamos en longitudinal o en transversal. Y lógicamente nos va a dar el norte de la lesión, es decir, hacia dónde estamos guiando la lesión. Si es en longitudinal, hacia la parte superior, hacia el cerebro, hacia la cabeza. Si estamos en lateral, hacia la derecha. Nos puede servir como orientación, por ejemplo, para hacer biopsias o para hacer extracción o simplemente para la colocación de una aguja en el caso de cuando se quiere descontracturar un músculo. Tenemos acá, lógicamente, cómo guiarnos. Cuando es en un corte transversal por un puntito hiperecogénico, cuando es una imagen longitudinal, vamos a ver prácticamente toda la formación lineal de la aguja. Acá tenemos los movimientos del transductor. Acá muchos creen que el transductor es un carrito chocón, ¿no? Que comienza a movilizarse por todas partes. No es así. Si tenemos la imagen en longitudinal, tenemos dos movimientos laterales, derecha e izquierda. Luego tenemos los movimientos oblicuos, que es oblicuado a la derecha, oblicuado a la izquierda. Cuando tenemos el corte transversal, tenemos los cortes hacia arriba y hacia abajo, en lateral y lógicamente en oblicuado. Pero teniendo siempre una referencia, no nos podemos mandar a solas si no tenemos bien clara la referencia. Ojo con ese detalle, la referencia es indispensable. La limpieza del transductor, ese es otro detalle con lo que yo paro peleando con mis colegas. La mayoría realiza su ecografía y deja el equipo. No se preocupa por dejarlo limpio, por dos efectos. Uno, el de salubridad, y segundo, por la conservación de ese diafragma. Entonces, cada vez que uno realice la ecografía, por favor, limpien su transductor. No necesariamente con alcohol, suficiente que con el papel higiénico lo dejen bien seco, es suficiente. No nos olvidemos esto. Ya hemos hablado de los tipos de corte longitudinal, corte transversal y el corte coronal, ya lo hemos mencionado. El longitudinal divide a la estructura en, ¿quién me dice? Longitudinal, ¿cómo divide la estructura? El corte longitudinal, ¿cómo divide la estructura? Derecha e izquierda, ¿no? El corte transversal de arriba a abajo y el frontal de adelante a atrás, anterior a posterior. No sé si se entiende eso porque de esto vamos a vivir. Corte longitudinal divide la estructura en dos, derecha e izquierda. El corte transversal nos divide en superior e inferior. Y el corte frontal o coronal lo divide en anterior y posterior. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende bien esto? Porque es indispensable. Muy bien. Entonces tenemos acá el corte longitudinal, tenemos aquí el corte transversal. Acá, ojo, una cosa es el corte longitudinal respecto al cuerpo y otra cosa es el corte longitudinal de acuerdo a la estructura. Por ejemplo, en este caso tenemos este es el subescapular. El corte longitudinal sería en transversal al cuerpo y en longitudinal en este caso al tendón. Ojo con ello. No estamos hablando de la imagen longitudinal
específicamente del cuerpo, simplemente divide la estructura derecha a izquierda en corte longitudinal, en transversal de arriba a abajo y en coronal de adelante a atrás. Ojo que tengamos que tener muy claro esto. Acá estamos observando nuevamente el hombro y pongo el hombro porque es uno de los órganos que más nos va a traer preocupaciones y controversias, así como la del tobillo, porque son estructuras curviadas. Esas estructuras curvas nos van a traer esos problemas por entendimiento. Cuando hablamos de la imagen ósea, sabemos que es la estructura que puede ser un huesito, puede ser un cuerpo extraño, que por debajo de ella nos va a dejar esa sombra acústica posterior. Cuando hablamos de las fascias, básicamente son las estructuras hiperecogénicas sin sombra, en eso se dividen, por eso. Las hiperecogénicas pueden ser los huesitos o pueden ser las fascias. Este es con sombra, esto es sin sombra. Acá tenemos los tendones. Los tendones es la famosa imagen que le llaman en doble contraste, le llaman algunos, creo que en sal y pimienta, así como la de los nervios, que también le llaman en sal y pimienta, pero acá lo que nosotros tenemos que tratar de observar en los tendones son las fibras. Estas fibras alargadas son las que nos van a dar esa sensación de que estamos frente a un tendón. Y hay un detalle más. ¿Qué característica anatómica tiene un tendón, doctores? Venus, múltiples fibras lineales. Sí, claro, ese es un tendón, múltiples fibras lineales. Cuando esas fibras se interrumpen, es que se habla de un desgarro, ¿no? Cuando se edematizan, es una contractura, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando son los músculos, también tenemos que observar esas fibras, pero de menor proporción que en los tendones. En los tendones van a preponderar las fibras, en el músculo va a preponderar la región sólida blanda, que es la estructura muscular, y las fibras en menor proporción. Acá tenemos la famosa imagen en sal y pimienta típica, que es la de los nervios. Así es, imagen típica. Acá tenemos una imagen de los nervios entre los músculos. Acá miren cómo se ve perfectamente la imagen en sal y pimienta. Miren aquí, ese es el nervio mediano, por ejemplo. Y hemos hablado de la formación de la imagen, anecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, doctores?
Perfecto, perfecto. Entonces estamos hasta acá muy claros. Vamos a avanzar un poquito más. Imagen anecogénica, imagen hiperecogénica con sombra, imagen hiperecogénica sin sombra, imagen hipoecogénica. Acá tenemos todas las ecogenicidades. Acá tenemos una imagen hipoecogénica. En este caso, la zona periférica del útero es hiperecogénica. No nos olvidemos que es el miometrio, mientras que el endometrio ya es heterogénea. Ojo. Cuando hablamos de una imagen heterogénea, cuando estamos combinando más de una ecogenicidad, si en una estructura hay más de una ecogenicidad, ya se le denomina heterogénea. Ojo con ese detalle. Imagen heterogénea, más de una ecogenicidad. Imagen hiperecogénica sin sombra, imagen hiperecogénica con sombra. Perfecto. Acá tenemos, miren, esta es una imagen de un músculo. Se me está por ir la batería. Un segundito, por favor, voy a colocar la batería. Un minuto. Ok. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una estructura anatómica muscular. Este es un músculo, este es el tendón. Acá hay líquido peritendinoso y hay líquido extramuscular. Ojo con ello, para que ya vayamos entrando un poco ya en lo que nos corresponde a nuestra área. Acá tenemos una colección de gran tamaño. Las características acústicas, y con esto terminamos esta primera parte de la charla. La vascularización, ojo, cuando hablamos de vascularización estamos hablando de la posibilidad de que la estructura que estamos viendo esté inflamada o de repente sea una lesión de tipo tumoral. En este caso, la vascularización puede ser periférica o puede ser central o intranodal, como le llaman. Acá tenemos el famoso Power Doppler, que es básicamente una variante del Doppler Color. Simplemente acá estamos priorizando el movimiento, no así si es de retorno o de salida, simplemente movimiento. Acá ya hemos visto esta imagen. Miren, tenemos esta lesión, este fue un desgarro que luego de una rápida intervención se le colocó la aguja y se retiró, ¿no? Se retiró el sangrado que tenía. Se dice que mientras más rápido se retire el derrame o en este caso el hematoma líquido, más rápido es la recuperación. Acá tenemos algunas en cómo entender las venas son compresibles, son anecogénicas. Esto es un pequeño resumen de todo lo que hemos mencionado hasta aquí. Ok, doctores. Y el resto es una repetición, yo creo que ya lo hemos mencionado. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Todo está claro? ¿No hay ninguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Todo está clarísimo? ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces, damos por concluida esta primera charla. Todo este resumen que sigue también se los voy a enviar. Creo que no es necesario porque no hay preguntas. La segunda parte estaba para ver si había alguna pregunta y responderlas con ejemplos, pero veo que ha quedado claro, lo cual me da mucho gusto. Y en la segunda parte vamos a hablar ya de lo que es imágenes como tal, imágenes
ecográficas como tal. Perfecto. Entonces, a las 11 en punto, estamos retomando la siguiente charla. Vamos a entrar en un break. 11 en punto, retornamos. Excelente. 11 en punto entonces.